será el reboot de Rebelde de Netflix y esta es su fecha de estreno. Es casi imposible pensar que la telenovela juvenil Rebelde estuvo hace 15 años en la televisión, la cual tuvo un gran impacto en México y en miles de países. Y ahora, 15 años después, están de vuelta. Rebelde, la serie mexicana que marcó a una generación de adolescentes entre 2004 y 2006, tendrá un remake en Netflix, que ya ha presentado a su elenco, sus primeras imágenes oficiales y hasta su versión de la canción principal, Yo Soy Rebelde. Queramos o no, Rebelde fue esa telenovela que marcó a una generación. Como millennials, todos fuimos sometidos en un tipo de fandom absoluto o a modo de gusto culposo, a cantar y bailar temas como Sálvame o Solo Quédate en Silencio. Eso sí, todos mientras llevábamos el característico saco rojo. Lejos quedan ya las letras cantadas con pasión por RBD, quienes además interpretaban a un grupo de adolescentes de una escuela de élite que se rebelaban contra los deseos de sus padres. Se enamoraban locamente y lidiaban con numerosas amistades y enemistades entre clase y clase. Ahora se prepara una nueva generación que quiere repetir el éxito cosechado por su predecesora y cuyo legado ha mantenido series como la española Élite. En la primera imagen promocional oficial podemos encontrar algunos de los elementos claros de la nueva Rebelde. Por ejemplo, los uniformes, que en su momento fueron muy icónicos para la historia de la serie. Ahora tienen un nuevo y moderno diseño que aparca la apuesta total por el rojo y se lanza con botones dorados y tonos azulados en las faldas y las corbatas. ¿Y quiénes los visten? Vemos a Sergio Mayor Mori, Andrea Chaparro, Jerónimo Cantillo, Franco Massini, Lisette Selene, Alejandro Puente y Giovanna Grigio, confirmados como las caras protagonistas del remake de Netflix. Junto con esta primera imagen oficial del elenco, Netflix ha sorprendido a los fans con un breve teaser en el que se entona 15 años después el himno de una generación. Fue en marzo de este año cuando se anunció la llegada para 2022 de una nueva generación de rebeldes, pero no se dio más información al respecto. En cuanto al uniforme, dejamos a un lado el rojo total de los sacos y las corbatas para abrir paso a un vestuario con más variedad y colores. Sacos rojos con botones dorados, chamarras rojas con azul, corbatas azul marino, faldas azules y pantalones en color beige son solo algo de lo que esta imagen dejó ver. La nueva generación ya tiene más de 65,000 seguidores en Instagram, donde también está publicada esta primera imagen, a pesar de que Netflix no ha dado más detalles al respecto. Esa postal nos puede ayudar a darnos una idea sobre lo que viene para esta nueva versión de Rebelde. Recordemos que la telenovela producida en 2004 por Pedro Damián es un remake de Rebelde Way, telenovela argentina que salió en 2002, cuya productora es conocida como Cris Morena. Son pocos los detalles que ha revelado la producción mexicana. Sin embargo, Pedro Damián, el productor encargado del remake mexicano del 2004, contó algunos detalles de la serie de Netflix. En una entrevista, el productor comentó que la versión Centennial será en mayor medida más apegada a la original del 2002 y no a la telenovela. Eso sí, con detalles sumamente especializados en la Gen Z, con las temáticas más apegadas al día de hoy. Una de las preguntas más buscadas desde que el gigante del stream mostrara el primer avance de la serie Rebelde fue la fecha de estreno de este drama juvenil. Y a decir verdad, poco sabemos hasta el momento. La plataforma de streaming reveló que será en algún momento del 2022, cuando se estrene el remake Centennial de la telenovela. ¿Qué te parece esta nueva versión de Rebelde? ¿La esperas con ansia? Pon tu opinión en los comentarios y no olvides dar like y si te gustó este video, compartir.